Hola, mi nombre es Marta Muñoz Reyes, soy de IG 1314 y yo les voy a hablar un poco de lo que es la inversión extranjera directa en México. Bueno, México es un país que cuenta con inversión extranjera directa. Seguramente lo han escuchado pues en las noticias, en las redes sociales. Y bueno, todas estas hablan de la economía del país y de los tratados que tiene México con algún otro país o algunos otros países, y muchos de estos no, de nosotros no entendemos bien de lo que se habla. Bueno, la inversión extranjera directa, ¿qué es? Bueno, es aquella que tiene como propósito crear un vínculo económico o empresarial entre un país y otro. Por ejemplo, puede ser entre Estados Unidos y México. Simplemente es la inversión entre un país a otro país, o la inversión en tu empresa propia o que está en un país extranjero. La inversión tiene que ser en un mínimo del 10%. Una de las cosas más importantes es a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una inversión que la empresa planea aclararse por bastante tiempo en el país en el que se quiere estar. Entonces, las inversiones se tienen que checar los tratados, las regulaciones, y también se tiene que checar en qué estado del país te quieres posicionar. Un ejemplo sería como en una empresa estadounidense, y si es a México se tiene que, o no sé si quiere estar en Oaxaca, Yucatán, etcétera. Entonces, se tiene que checar la regularización de los locales, del estado. También se tiene que presupuestar la maquinaria y reclutar empleados. También se tiene que checar si los empleados que están trabajando en el lugar de origen se pueden trasladar al país en el que se quieren asentar. Entonces es un proceso pues muy complejo en el que se tienen que tomar decisiones bien importantes. Alguna de las ventajas es que es más estable que algunos otros que están en el país. Hay más importaciones. Un ejemplo de inversión extranjera es la empresa de Nestlé. Esta es una empresa suiza que sin embargo tiene plantas aquí en México, y su primer planta fue en Jalisco, y tiene plantas en Chiapas y en la Ciudad de México. Esta es una empresa que no es mexicana, pero sin embargo tiene sus instalaciones aquí dentro del país. Entonces, la pregunta es ¿por qué se colocan en otros países? Una de las razones sería por los consumos y las manos de obras más baratas, y también pues para expandirse en el mercado, exactamente como el caso de una aeronáutica brasileña que tiene oficinas en San Pablo, pero que también tiene en Estados Unidos. Bueno, también tiene oficinas en Francia y aprovecha libre del mercado en Europa. Una de las ventajas es que se puede aplicar la economía en el país. Alguna de las ventajas sería que se pueden dar en los más desarrollados en países menos desarrollados, y así se da una transferencia tecnológica de productos innovadores o nuevos productos, también la generación de empleos y crecimiento económico. La situación de México en cuanto a la inversión extranjera directa: de acuerdo a la Secretaría de Economía, México recibe 10.334 millones de dólares en inversiones extranjeras directas en el primer trimestre del 2020. Resultado neta por empresa o fideicomiso, por la diferencia de 15.600.1 millones de dólares y 5.655 millones en flujos de salida. Sería un total de 1.662 millones, y se observa un incremento de 1.7%, aunque la ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado. La inversión extranjera directa registrada a la secta del 2020 provino de 1.803 con participación de capital extranjera y 556 contratos.
también tiene 10 personas morales extranjeras y este se integra de la siguiente manera. Una que sería por tipo de inversión y por sector, y por país de origen. Por tipo de inversión, a través de reinversión de utilidades, es del 76.1%. Por nuevas inversiones es el 22%. Y por cuentas entre compañías 1.9%. Por sector, las manufacturas es de 44.1%, los servicios financieros y de seguros el 24.9% y por comercio 8.3%. Generación de energía eléctrica, agua y gas 5.1%. Y por la minería sería 4.8% y construcción 4.4%. Los sectores restantes captaron el 8.4% y por país de origen, Estados Unidos tiene el 38.9% y España el 14.3%. Alemania 4.4% y Canadá 7.2%. Y los Países Bajos el 4.6% y otros países aportaron el 25.6% restantes. Y los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas informalmente exportadas en la Secretaría de Salud. Y bueno, pues este sería como el aprox de la inversión extranjera directa en México. También vamos a hablar de la ley de oferta y demanda. Es un modelo económico básico sobre el cual se sustenta la economía. Cabe mencionar que actualmente no existe un ente que regule los precios de los bienes y de los servicios, ya que estos están dados por la relación que existe entre la demanda. Dicha ley pues es el reflejo entre la demanda de bienes y servicios y la cantidad ofrecida de estos, tomando en cuenta el precio de venta. Y la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre otros países. Estas serían pues las clasificaciones. La primera sería la balanza por cuenta corriente dividida en balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la de transparencia. La siguiente sería la balanza por cuenta capital y la siguiente sería la balanza financiera y la otra, la balanza de errores y omisiones. La balanza de cuenta corriente recoge las operaciones reales y rentas que se producen entre los presidentes de un país con el resto del mundo. La balanza comercial es el intercambio de mercancías como el resto del mundo, tanto compras y ventas de bienes al exterior. La balanza de servicios es el intercambio de servicios con el resto del mundo. Las exportaciones del servicio y las importaciones del servicio. Las balanzas de renta son los ingresos y los pagos de renta por capital o por trabajo fuera del país. Las balanzas de transferencia son los ingresos y pagos obtenidos o pagados sin una contrapartida. Los saldos de balanza por cuenta corriente son lo positivo igual a superávit. Y lo negativo sería como igual a déficit. La balanza por cuenta de capital se contabilizan a variaciones de activo y pasivo de capital financiero entre un país o entre otros países extranjeros. Los activos se pueden dividir en tangibles. Los tangibles son las patentes. Las balanzas financieras recogen todas las entradas y salidas de capital de todo el mundo. La balanza financiera es la entrada igual a superávit y la salida igual a déficit.
Las balanzas de errores y omisiones abarcan lo que se conoce como el capital no determinado y es ajustable por las discrepancias estadísticas de todas las demás y también cuenta de la balanza de pagos. Muchos de los posibles errores serían de los siguientes ajustes, como la contabilización de determinados suministros a medios de transportes o combustibles que no está registrado en el mercancías, sino en la rúbrica de servicios.